Esta es la segunda parte. Bienvenidos otra vez todos. Una cosa que quiero decir, mire, que nos ha pasado en algunos seminarios, incluso a nivel, y le comento a nivel presencial. Algunos de ustedes probablemente vieron el video que yo compartí el jueves pasado sobre la cuestión de batalla espiritual y la necesidad de hacer batalla espiritual, y que de hecho este seminario, una de las cosas que nos habilita es a eso, a aprender a hacer batalla espiritual por nosotros, pero sobre todo por nuestras familias, y la importancia y la necesidad de esto en nuestro tiempo. Entonces, vamos a hablar de eso en esta segunda parte de la clase el día de hoy. Pero quería decir, mire, como este curso trata de eso, como en este curso, y yo era, honestamente me confieso con usted, yo era de los que decía y estaba de acuerdo con un amigo que conozco, ¿no? Por muchos años, que decía que, pues, que no habláramos tanto de Satanás, que nuestro trabajo es hablar de Jesús, y si nosotros presentamos a Jesús, pues el diablo sale como que por la puerta de atrás, no tiene lugar de alguna manera. Pero he ido descubriendo, ¿no? Y a propósito de que fui trabajando en esta área un poquito más y más, que necesitamos estar haciendo oración de batalla espiritual, que a veces vamos sin hacer nada y entonces nos van pasando cosas en nuestra vida, no vamos teniendo, en nuestra misma vida cristiana no tenemos victoria. Nos vamos acostumbrando a hábitos, a cuestiones en nuestra vida, como no salgo de lo mismo, trato y de verdad, y voy a misa y rezo el rosario y me confieso y sigo haciendo lo mismo, y a veces no encuentro, pues, ¿por qué me pasa esto? Y nos está faltando la cuestión de la batalla espiritual de alguna manera. Le decía que nos ha pasado en otros seminarios, que hay gente que entra al seminario y que se bloquea, que estamos hablando y le da mucho sueño, y particularmente en esto le voy a decir, hay gente que ha venido a otras clases conmigo, Apocalipsis, Historia de la Salvación, el mismo Tobías, otros cursos, y cuando llegamos al curso de Daniel, y vamos a estudiar y vamos a entender cosas, y hay muchas cosas que aprender, hay gente que le empieza a doler la cabeza, que algo se le traba, que no le prende la computadora, que se le daña alguna cosa, que no aguanta, que no soporta lo que estamos hablando. Recuerdo una señora, cuando lo estábamos dando en Austin el día que lo dimos, que vino porque estábamos dando el seminario, y porque esta señora había venido a algunas clases que yo había dado en San Elizabeth. En San Elizabeth daban clases, me parece que los jueves, en algo que llamaban coinonía, se dan clases de formación para adultos. Y la señora había venido a algunos cursos que yo había dado y había quedado como, José Juan, me encanta cómo dan las clases. Entonces escuchó que íbamos a dar el seminario y fue. Entonces dijo, estuvo en el seminario, empezamos en la mañana y como al mediodía, llevamos la mitad del día, se acercó y me dijo, José Juan, no sé qué pasa, honestamente te voy a comentar, no sé qué pasa, pero me duele la cabeza de estarte escuchando. He venido a otros cursos contigo y me encanta, de hecho, me encanta cómo enseñas, aprendo mucho, estoy siempre como muy atenta. Y ahorita, desde que empezamos, después de la oración, desde que empezamos, hay algo que me dice que me vaya. O sea, hay algo en mi cabeza que me está diciendo como, ya vámonos, no aguanto lo que estás diciendo. Hay como una resistencia. Mi esposo lo traje, ¿no? A fuerzas, sí lo traje a fuerzas. Y entonces desde que llegué hasta que nos vayamos, pero una cosa que yo no había experimentado es que de verdad, ¿sí? De verdad, yo siento eso, ¿sí? No nos vemos, no tenemos video. Déjeme ver qué está pasando aquí. Yo tengo video. ¿Sí me ven algunos? Elizabeth Romo dice que no tenemos video. ¿Sí? ¿Los demás me ven? Sí te podemos ver. Ok. No sé qué pasa con Elizabeth. Tal vez es su dispositivo. Tiene que habilitar el video, tal vez. No lo sé. A lo mejor recomenzar y volver a entrar. Que salga y que vuelva a entrar, sí. Sí. Bueno. Gracias. Disculpa. Entonces, esta persona me decía así como que muy alterada, como que no sé por qué.
Entonces, nos han pasado de muchas cosas durante este seminario. Hasta el día de la oración, estoy pensando el padre, a la hora que el padre va a entrar y que se necesita que esté el padre, que le llega una tormenta, que su internet no le funciona, que algo pasa. Otra vez, esta semana es de batalla espiritual. Satanás no va a querer ceder el terreno que ya ganó en mí o en mi familia. Entonces puede ser, y miren, no estoy diciendo cosas locas, puede ser que no en absoluto también, ¿ok? Escucha lo que voy a decir, puede ser que no pasa nada también, y usted aprende y ora y no pasa nada, y no hay nada, ninguna resistencia. Pero es posible que en este proceso, mire, otra vez le dé sueño, le empiece a doler la cabeza, pasen cosas, situaciones. A veces tiene que ver con lo que estamos hablando. Tiene que ver con las cuestiones que estamos tratando, ¿ok? Puede ser. Bueno, ¿por qué le hemos puesto Daniel a este seminario? ¿Por qué un seminario de sanación intergeneracional hemos metido a Daniel, el profeta del Antiguo Testamento? El libro de Daniel, y aquí va la parte bíblica que vamos a aprender de este seminario. El libro de Daniel es uno de los llamados proféticos. Es un libro profético particular, muy particular. Aunque en realidad encontramos en Daniel, aunque es profético, encontramos un par de subgéneros que prevalecen, un par de subgéneros. Entonces, el género en general del libro es el género profético en Daniel. Pero encontramos dos subgéneros, le explico esto. El subgénero hagádico, ¿sí? Y el género apocalíptico. Ahorita voy a explicar eso con calma. Otra cosa que quería decirles. Estas presentaciones y las notas y las cosas que están en las presentaciones, yo se las voy a hacer llegar. Entonces, la de la clase del día de hoy se la hago llegar mañana. Hay dos opciones, que se las haga llegar antes o que se las haga llegar después de la clase. Yo, José Juan, personalmente prefiero, que ya la tengo lista, yo tengo la presentación, ya he dado este retiro muchas veces, ya la tengo lista, prefiero darla después porque luego la gente ya no apunta a veces nada, pero si me dicen, José Juan, mándanosla después y apuntamos sobre lo que esté ahí, también puedo hacerlo. Bueno, entonces tenemos en Daniel dos tipos de subgéneros literarios, el género hagádico y el género apocalíptico. Daniel probablemente, ¿sí? El autor de este libro probablemente vivió hacia mediados y final del siglo II antes de Cristo, por el año 150, 160, 170, 175 antes de Cristo. Este libro es contemporáneo de los libros de los Macabeos. ¿Se acuerdan del libro de los Macabeos? Donde habla de persecución. ¿Se acuerdan la mamá que le van matando a los 7 hijos? Que los van haciendo pedacitos, que parece de verdad una cosa terrible. Este libro, el de Daniel, y para que lo entienda, está ubicado en este tiempo. Es tiempo de persecución. Para que entienda también lo que nos va a decir Daniel de alguna manera. Es contemporáneo. Es tiempo de lo que se llama la helenización. Los griegos dominando todo el imperio, imponiendo, la helenización es imposición de la cultura. Entonces, imponían la lengua, imponían la religión, imponían todas esas cosas, ¿sí? En los templos, cualquier religión que hubiese donde hubieran conquistado, pues quitaban las cosas de ellos y ponían los dioses griegos y hacían que la gente apostatara de las cuestiones que ellos creían. En ese tiempo es cuando se escribe el libro de Daniel. Y ya había dicho, hay dos géneros, ¿sí? O subgéneros. Género hagádico, le explico ahorita con calma, y género apocalíptico. Género hagádico son narraciones didácticas, más como homilías, con una enseñanza moral práctica. Le pongo ejemplo de otros relatos con género hagádico. Por ejemplo, el libro de Job es género hagádico. Por ejemplo, el libro de Ruth es género hagádico. Es decir, hay una historia. El libro de Jonás, del profeta Jonás, es hagádico. Son narraciones, son historias que nos cuentan para enseñarnos algo, ¿sí? Entonces, hay una historia, pero en realidad hay que ir a ver la enseñanza. Eso se le llama género
hagádico. Entonces, vamos a tener historias en el libro de Daniel, pero que en realidad quieren enseñarnos algo más profundo. En medio, y el género hagádico hace como sándwich, ¿sí? La primera parte del libro de Daniel es hagádico y la última parte es hagádico. Entonces, entre estos dos partes, en género hagádico, está el género apocalíptico adentro, ¿sí? Entonces, los primeros 6 capítulos del 1 al 6, capítulos del 1 al 6 de Daniel son género hagádico. Del capítulo 7 al capítulo 12 es género apocalíptico. Ahorita explico este género. Y del capítulo 13 y capítulo 14, son los últimos dos, vuelve a ser género hagádico. El apocalíptico, ¿sí? El género apocalíptico, yo di clase de apocalipsis, algunos de ustedes estuvieron, ¿sí? Van a entender esto. Este género fue muy popular por más o menos 400 años. 200 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Entre este tiempo existió mucho el género apocalíptico. El género apocalíptico es rebuscado, muchas imágenes, colores, bestias, este tipo de cosas, ¿sí? Sus narraciones se situaban en el pasado para dar impresión que ocurrían en el futuro. Yo expliqué eso, es decir, a menudo lo que leemos del género apocalíptico tenemos que interpretarlo en pasado. Es algo que ya pasó, no como algo que va a pasar, sino lo que ya pasó. Eso se llama interpretación preterista, ¿sí? No es algo que va a pasar, porque a menudo tendemos, cuando leemos Apocalipsis o género apocalíptico, porque no solamente el libro del Apocalipsis tiene este género, a menudo pensamos como que está hablando del futuro, ¿no? Y no, generalmente está hablando del presente o está hablando de algo que ya pasó. Entonces, eso. El libro de Daniel contiene varias partes. La primera parte, el capítulo 1, nos habla de los jóvenes, de los 4 jóvenes. Aquí tenemos los 4 jóvenes que son llevados en el destierro. Yo le recuerdo otra vez, y este es un recurso que utiliza el que lo escribió. Ya le dije yo que este libro el que lo escribió vivía hacia finales del siglo II antes de Cristo, entre el año 160, 170, 175. Pero el que lo escribe sitúa los hechos 400 años atrás, más o menos 300 o 400 años atrás, entre el año 500 y el año 600, ¿sí? Y nos empieza a narrar lo que pasó después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿sí? Llevó en destierro a mucha gente a Babilonia, entre ellos muchos jóvenes, y entre los jóvenes a estos 4, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los 4 jóvenes que nos va a hablar de ellos en este libro. De hecho, si usted lee el libro, va a encontrar que les cambian el nombre. Daniel, Ananías, Misael y Azarías son nombres hebreos, pero le ponen nombres babilónicos. A Daniel le ponen Belsasar. Entonces, a veces va a encontrar el nombre Belsasar, se refiere a Daniel. A Ananías le ponen Sadrach. A Misael le ponen Mesac. Y a Azarías le ponen Abed-Nego, ¿sí? Daniel significa en hebreo, Dios es mi juez. Ananías, Yahvé es clemente o Yahvé provee. Misael es el que pertenece a Dios, eso significa. Y Azarías es Dios nos ha ayudado. Interesante, en el capítulo 1 encontramos este pasaje. Este es el encargado del rey para educar a estos 4 jóvenes, alimentarlos y educarlos. Otra vez fueron llevados estos jóvenes, ¿no? Judíos al palacio de Nabucodonosor para ser educados y que luego en un futuro sirvieran al rey. Primero los preparaban. Y entonces, una de las cosas que disfrutaban estos jóvenes es que podían comer, ¿sí? Podían comer de la mesa del rey. Les servían de la comida de la mesa del rey y Daniel dice que no, que a ellos les den nada más pan y agua.
De hecho, el encargado del rey dice, no, 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 el rey me va a reclamar porque ustedes van a estar flacos y no van a rendir y no van a aprender. Y Daniel dice, no, tranquilo, tú danos pan y agua, ¿sí? Tú danos pan y agua y con eso nos va a alcanzar y vas a ver que vamos a aprender más que los demás. Otra vez maneja la cuestión de la comida, la cuestión del ayuno como preparación para recibir una sabiduría, un discernimiento particular. Al final, después del proceso, nos dice la historia que estos 4 jóvenes, Daniel y sus 3 compañeros, ¿sí?, eran 10 veces superiores a los magos y a los adivinos, ¿sí?, del rey Nabucodonosor. Quiere decir otra vez que lo que hizo el ayuno les ayudó a recibir este discernimiento y esta gracia. De eso habla el primer capítulo. El segundo capítulo habla de un sueño que tuvo Nabucodonosor. Soñó como una estatua gigante, ¿sí? Una estatua gigante, una gran estatua que estaba hecha de 4 materiales: oro fino, plata, bronce, ¿sí? Bronce, y luego hierro, y luego arcilla. 5 de hecho, porque el último es hierro y arcilla combinado, ¿sí? Entonces, oro fino, plata, bronce y hierro con arcilla. Entonces tuvo este sueño y no había nadie que se lo interpretara a Nabucodonosor, nadie se lo puede interpretar, y es Daniel el que viene a interpretarlo. Está entre el capítulo 2 y el capítulo 4. ¿Sí? Y entonces, y después ve que viene como un meteorito que viene del cielo y que destruye y echa abajo esta gran estatua. Daniel le interpreta y le dice que la cabeza, el oro fino, representa a él mismo, a Nabucodonosor y su reinado, el reinado de los caldeos, ¿sí? Que es muy importante, es impresionante, muy fuerte, rico, exitoso, etc. Las manos y el pecho, ¿sí?, son plata, y le dice que este representa al imperio de los medos. Entonces, a los caldeos, a Babilonia, a los medos, ¿sí? Y después el bronce, la parte de medio de la cadera, ¿sí?, el vientre de la cadera representa a los persas, el siguiente reino, y luego la parte de abajo, la parte de hierro, a Grecia, y hay quien dice que la parte de arcilla de abajo representará a Roma, pero en realidad se refiere a estos 4. En el capítulo 3, al final del 3, en el 4, nos habla que otra vez por envidias y eso, terminan pidiendo que a los 3 jóvenes, y acá no está Daniel, nada más son los otros 3, ¿no? Azarías, Misael, entonces que ellos terminan echándolos al horno. Lo impresionante es que calientan el horno 10 veces más que lo calientan regularmente. Otra vez, cuando hablas de 10 veces más, es apocalíptico. 10 veces más es un significado de un calor que no se podía soportar. Entonces los echan al horno de fuego, ¿sí? Y esto otra vez hay que leerlo, hay que entenderlo, hay que interpretarlo conforme a lo que está pasando. Recuerda otra vez, persecución, los griegos. ¿A qué nos invitan estos relatos? A la fidelidad y a la lealtad de Dios. Es decir, o apostatas y te rajas y dices ante las pruebas mejor no sigo a Dios, o permaneces firme aunque te pasen este tipo de cosas. Eso es lo que nos quiere decir de alguna manera, ¿sí? En fin, echan al horno a los 3 jóvenes y a Azarías y no se queman. No se queman, aunque está impresionantemente caliente el horno, no se queman. Adentro del horno, Azarías hace un himno, canta una alabanza al Señor, ¿sí? Una alabanza al Señor. Y esa oración que hace, que está en el capítulo 3, versículo 29, 30 por ahí, habla bastante otra vez, es parecida a la oración que hará Daniel en el capítulo 9 y de la que les voy a comentar con calma. Azarías pide perdón por él y por el pueblo de alguna manera, ¿sí? Yo no sé si usted alguna vez en su vida ha experimentado lo que llamamos vergüenza ajena. ¿Ha experimentado eso? ¿Vergüenza ajena? Es decir, que usted ve que alguien se porta mal, o hace una maldad, o hace daño, o roba, o hace alguna cosa a alguien, y tú sabes, y tú conoces a la persona que hizo daño y conoces a la persona dañada.
y tú vas con la persona dañada y sientes vergüenza o pena ajena, como qué pena que esta persona que yo conozco te hizo esto. ¿Alguna vez has experimentado eso? Es parecido lo que pasa con Azarías y lo que va a pasar con Daniel. Aunque ellos no tienen la culpa de lo que está pasando el pueblo, ellos van a sentir pena por el pueblo completo delante de Dios. En la iglesia nosotros tenemos lo que se llaman las oraciones de reparación. ¿Has escuchado eso? Por ejemplo, ahora que en Chile que quemaron la iglesia, las feministas, ¿sabe? 2 iglesias quemaron recientemente, ¿sí? Cuando la gente de alguna manera abusa en este tiempo, sobre todo en esta semana, mire qué coincidencia, en esta semana, que son las preparaciones a Halloween, estamos hablando de estas cosas, es cuando más sacrilegios se cometen en todo el año, ¿sí? Y en la iglesia estamos invitados a hacer lo que se llama las oraciones de desagravio o de reparación. Y esas oraciones es, pedimos perdón por aquel que hizo la maldad. Yo no la hice, ¿sí? Yo no cometí el sacrilegio, pero yo pido perdón y me humillo delante de Dios por el mal que hizo alguien más, ¿sí? Al final, antes del capítulo 4, termina con otro sueño de Nabucodonosor, un árbol gigantesco que será cortado. Habla de la historia de Nabucodonosor que se va a volver loco y que después le va a volver la razón, etcétera. De una enfermedad psicológica que va a padecer Nabucodonosor, se va a comportar como un animal y luego va a regresar en sí. Habla el capítulo 4. En el capítulo 5 habla del hijo de Nabucodonosor, Baltasar. Muere Nabucodonosor y le sucede en el trono su hijo Baltasar, y una ocasión Baltasar organiza un banquete, ¿sí? Para 1000 de sus dignatarios. Entonces, harta comida y harta bebida. Y mientras están en la bebida, ¿sí? Y en la comida gozándose y todo, de repente a Baltasar se le ocurre que vamos a traernos los vasos sagrados que nos robamos del templo de Jerusalén y ahí tomemos, con esos brindemos, le sigamos echando duro al trago con los vasos sagrados que trajimos de Jerusalén y los manda a traer, ¿sí? Otra vez una especie de sacrilegio en el Antiguo Testamento. Entonces ya medios borrachos manda a traer esto, estimulado con el vino, ¿sí? Y en ese momento en que están medio borrachos y que está haciendo ese sacrilegio, aparece una mano sobre la pared, una pared gigante enfrente donde están haciendo la celebración, y la mano, nada más la mano sola, no aparece una mano completa, sino una mano sola, empieza a escribir sobre la pared y escribe 3 palabras, Mené, Tekel y Parsin. Mené, Tekel y Parsin, ¿sí? Mené quiere decir Dios ha contado los días de tu reinado. Tekel quiere decir has sido pesado y no diste el kilo. Parsin quiere decir tu reino ha sido dividido y entregado a los medos o a los persas. ¿Qué quiero explicar de aquí? Mire, primero aparece esta mano escribiendo, se asustan todos y Baltasar empieza a decir que alguien me lea porque ni siquiera puede leerlo. No lo puede leer, no lo entiende. No hay quien le pueda leer. Y entonces otra vez viene Daniel y Daniel es el que le lee y le dice, son 3 palabras, es Mené, Tekel y Parsin. Y luego le va explicando qué significa cada palabra, ¿no? Entonces Mené le explica y dice que al que le explique le va a entregar no sé cuánto de su reino, la mitad de su reino y aparte no sé qué tanto de riqueza y reconocimiento. Entonces dice, al que me explique le voy a dar todo eso y empieza, Mené dice que Dios ha contado los días de tu reino, es decir, Baltasar, te quedan poquitos días. ¿Sí? Si no es que esta misma noche se te va a terminar tu reinado. Tekel quiere decir pesado, entonces Mené contado, Tekel pesado, Parsin dividido. Las palabras solitas Mené es contado, Tekel pesado, Parsin dividido. Después sale la interpretación, ha sido contado tus días, Tekel ha sido pesado, Dios te puso en la balanza, ¿sí? Baltasar. Y nosotros en México tenemos esta frase, no sé si en Venezuela y en otros lugares, en Puerto Rico utilizan, no diste el kilo. No dar el kilo es como que, ¿cómo explico? No dar el kilo es como que te quedaste corto, ¿sí?
te quedaste a medias, no era lo que esperaban. Entonces, y Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas, y esa misma noche matan a Baltasar, y Darío el Medo lo sucede en el trono. En el capítulo siguiente, en el capítulo 6, nos habla cuando Daniel es arrojado a los leones. Otra vez un grupo de personas se le echan en contra, hablan mal de él, aunque Darío el rey Medo quiere mucho a Daniel y lo respeta mucho porque es sabio, porque es honorable, porque es justo, ¿sí? Algunos enemigos, algunos envidiosos nunca faltan, algunos envidiosos, ¿sí? Que tenían cierto poder delante del rey, les cae gordo Daniel y lo ponen en mal y arman toda una trama, ¿sí? Para hacerle daño. ¿Qué hacen? Mira, sube Darío al trono y le dicen, rey, es de costumbre que cuando se nombra un nuevo rey, se pida que por un mes completo no se adore a ningún dios, a ninguna deidad ni a nada, solamente se rinda honor al nuevo rey. Era como esta parte de endiosar al nuevo rey, ¿sí? Entonces, que toda la gente sepa quién es el rey y que te rindan culto y honor a ti por un mes. Nadie puede dirigirse a ningún dios, a ninguna deidad, a ninguna nada, solamente al rey. Y al que viole eso, pues hay que castigarlo. Ellos sabían que Daniel, ¿sí? Iba a seguir honrando a Yahvé, al Dios de los judíos. Entonces, al rey le suena bien como, claro, pues para que la gente me reconozca, y le tienden una trampa y agarran a Daniel haciendo oración y se lo traen a Darío, y Darío con todo dolor de su corazón, ¿sí? Hace cumplir la ley que él no puede cambiar, porque él mismo mandó el edicto y no lo puede cambiar. Y arroja a los leones a Daniel para que se lo coman. Y resulta que los leones, pues no se lo comen. ¿No? Otra vez en el contexto del siglo II, mucha gente está siendo matada de esta manera. Es permanecer fiel, y si tú estás agarrado de Dios, Dios te va a salvar, ¿sí? Daniel ora, ¿sí? Y es librado de la fauce de los leones. El rey termina reconociendo al Dios de Daniel y empieza a temer al Dios que Daniel adora, porque ve que lo ha rescatado de los leones. Y a los que querían hacer la maldad, pues les sale el tiro por la culata, ¿no? Como decimos. Del capítulo 7 al capítulo 12, yo dije, es la parte apocalíptica, esta parte de las imágenes y las visiones. Y en estas visiones, en el capítulo 9, está la oración de Daniel. Daniel ora del capítulo 9, 4b, al versículo 19, hay una oración que hace Daniel. Es impresionante esta oración. Daniel ora y se dirige a Dios. Y mira, hay un término en el Antiguo Testamento que se utiliza para aquellos que vivían conforme a lo que Dios quería. Nosotros utilizamos ahora beato o santo, ¿sabes? El Papa acaba de hacer beato a Carlo Acutis, o cómo se llama el muchachito italiano, Carlo Acutis, ¿no? Que en nuestros tiempos le llamamos santo, no es santo, es un santo, vivió una vida santa. En el Antiguo Testamento, el homónimo de santo es justo. Cuando en el Antiguo Testamento se dice que una persona es justa, quiere decir que tiene una vida santa. Por ejemplo, que Abraham fue un hombre justo, quiere decir que fue un hombre santo, ¿sí? Entonces, la Biblia dice que Daniel era un hombre justo. Y esto es importante, ¿eh? Era un hombre justo. Y Daniel entra en oración y hace una confesión en nombre de todo el pueblo. Y la oración de Daniel, si la leemos con calma, la oración de Daniel no dice, Señor, te pido perdón por ellos, porque ellos son bien canijos, porque ellos se portaron mal, porque ellos se voltearon contra ti, porque violaron la alianza. Ellos, te pido perdón por ellos. No, no, no. Daniel dice, nosotros, fíjate bien, él es justo, es santo. Daniel asume la culpa del pueblo y dice, nosotros hemos pecado. La oración de Daniel es una confesión
en nombre de todo el pueblo, en nombre de todo el pueblo. Ojo, Daniel era un hombre justo, pero entra en la presencia de Dios en nombre de todo el pueblo. En los 15 versículos que compone la oración, utiliza el pronombre nosotros, ¿sí? Por lo menos 10 veces. Y confiesa, ¿sí? Y confiesa, ¿sí? Haciendo propias las acciones con el pronombre posesivo nuestro o nuestras. Nuestra vergüenza, nuestro mal, nuestro pecado. Es una oración, la oración que hace Daniel en el capítulo 9, es una oración de reconocimiento, de arrepentimiento, de pedir perdón y misericordia en el nombre de todo el pueblo. Él reflexiona por qué Israel le ha ido mal. Y se basa en esta historia. El contexto está interpretando. Jeremías había dado una profecía que a Israel le iba a ir mal 70 años por haberse rebelado contra Dios. 70 años. Al parecer aquí, el autor del libro de Daniel habla como no fueron 70 años, sino 70 veces 7. No fueron 70 años, sino 7 veces 70 años. Es decir, más o menos 490. Si cuentas los años del destierro de Babilonia, a mitades del siglo II, han pasado casi 490 años. ¿Por qué 7 veces 70 ha padecido Israel esta desgracia? Esta oración la hace Daniel, dice, ¿sí? Porque hemos pecado. Seguimos pagando las consecuencias de la infidelidad de nuestros antepasados porque ellos pecaron y nosotros hemos pecado. Dice, todas las calamidades cayeron sobre nosotros. ¿Por qué le fue mal a Israel? ¿Sí? De alguna manera, Daniel profundiza y dice, porque hemos pecado. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Mira, entramos en este seminario, tú y yo, como Daniel. Nos echamos encima, asumimos toda nuestra historia familiar. ¿Sí? Representamos como hijos al menos 2 líneas de sangre, ¿no? Yo de manera personal, yo, José Juan, voy a representar o represento a los Valdés y a los Landín. Valdés por mi papá y Landín por mi mamá, ¿sí? Como padre, represento a los Valdés delante de mis hijos también. Entonces, para orar por cada uno de nosotros y por los nuestros. ¿Qué vamos a hacer el sábado? Vamos a orar para pedir y recibir misericordia, bendición, sanación, liberación. Para mí, pero sobre todo para toda mi familia. Voy a pedir sanación para todos. Ahora yo dije, vamos a hablar con Dios y a pedirle perdón y a pedirle misericordia y pedirle que nos bendiga. Pero también va a haber un momento en la oración explícito donde vamos a hablar con el demonio, con Satanás. Nos vamos a dirigir a él y le vamos a decir, nosotros, ojo, no mi abuelito, no mi abuela, no mi tatarabuelo, ¿sí? Nosotros te invitamos porque yo, José Juan, soy parte del nosotros. Voy a explicar eso mañana con más calma. Yo soy parte del nosotros, ¿sí? Aunque vivimos en una cultura en Estados Unidos que prevalece el individualismo donde yo, nomás yo, en realidad yo siempre soy parte de nosotros. Yo, José Juan, soy mi familia, ¿sí? Vamos a hablar de eso con más calma. Entonces, nosotros te invitamos, es decir, aunque haya sido mi tío abuelo el que hizo un pacto con Satanás, por cualquier cosa, por decir alguna cosa, o fue masón, o mi abuela que hacía brujería o hacía trabajos de hechicería en mi pueblo, en realidad lo que hizo mi abuela afecta a todo mi sistema. Entonces, aunque lo hizo mi abuela, yo el sábado no voy a decir mi abuela o mi tía o mi tataratía, ¿sí? Voy a decir nosotros los Valdeses o nosotros los Landín te invitamos. Ahora nosotros, que yo soy parte de ese nosotros, que te invitamos, te sacamos. O mejor dicho, yo como parte de nosotros, de ese sistema, le digo a Satanás, ¿sí? Nosotros te invitamos yo, y yo tengo la autoridad. Ojo, esto es importante. Yo, José Juan, te saco de mi familia en el nombre de Jesús. Yo, José Juan, te echo afuera.
de los míos, en el nombre de Jesús. Lo que vamos a hacer, sobre todo el miércoles y el jueves, la oración no es para buscar culpables, para ver como quién fue el que empezó los daños en mi familia. No es para señalar con el dedo o deslindarme yo de toda responsabilidad. ¿Qué santo soy yo? No, yo no he hecho nada malo. No. Me voy a ser responsable de mis actos y de mi vida, ¿sí? Pero en realidad no voy a buscar culpables. Es para, de alguna manera, buscar sanación para toda mi familia. Lo que ocurrió en mi familia, de alguna manera yo la estoy llevando. Y lo que me ocurre a mí, mi familia la va a llevar. Si yo, José Juan, tomo malas decisiones, mis hijos pagarán las consecuencias de eso. Mira, por el bautismo quita la culpa del pecado original. ¿Estamos de acuerdo con eso? En doctrina normal, el bautismo quita la culpa del pecado original. El pecado original, la culpa y las consecuencias de esto, ¿sí? Un pecado que tú y yo no hicimos, el pecado original no lo hicimos nosotros, ¿cierto? Ni tú ni yo hicimos el pecado original. Lo hizo Adán y Eva, nuestros primeros padres. Pero todos nacemos de alguna manera con la culpa, ¿sí?, de ese pecado. Por el mero hecho de ser seres humanos. Hay un vínculo. ¿Cuál es el vínculo entre mí y Adán? Somos seres humanos. ¿Sí? Somos la creación de Dios, somos seres humanos. Por el hecho de ser humano, nazco con la culpa del pecado original. ¿Sí? Entonces, por eso estoy inclinado al mal. Mira qué pasa, voy a explicar. A ver si puedes ver esto. ¿Sí pueden ver esto? ¿Mi teléfono? ¿Sí? ¿Sí pueden ver esto? Vea. Aquí estoy yo. O aquí está Adán y Eva. Aquí en medio de mi teléfono, paraditos están Adán y Eva. Aquí está el bien y aquí está el mal, ¿ok? En la creación original de Dios, Adán y Eva podrían escoger el bien o podían escoger el mal. Dios los había hecho libres. ¿Me sigue? Tenían más o menos la misma distancia para hacer el bien que para hacer el mal. Podían recurrir a uno u a otro. De hecho, Dios les dice, no comas de este árbol, no hagas esto, si puedes hacer esto, misma distancia. Así era la cuestión original. ¿Sí? En la creación. ¿Qué pasa con el pecado de Adán y Eva? ¿Qué pasa con el pecado de Adán y Eva? Mira, pasa esto. ¿Puedes ver ahora mi teléfono? Pasa esto. Aquí está el bien y acá está el mal. ¿Me sigues? Aquí sigue estando Adán y Eva. Acá está el bien y acá está, es decir, para hacer el bien ahora nos cuesta mucho más y para hacer el mal tendemos a hacerlo. ¿Sí? Esto le llama San Agustín a esta inclinación al pecado, inclinación al mal. Podemos hacer el bien, pero estamos inclinados al mal. Le llama concupiscencia. Concupiscencia o inclinación al mal. Pues si el vínculo por ser humano, de alguna manera nos trae estas cosas, imagínate el vínculo de familia, es más fuerte que el de ser humano. Entonces, ¿por qué no es posible que también estemos compartiendo las consecuencias de las culpas, ¿sí?, o de las consecuencias del pecado de nuestras familias? ¿Sí? Además, no sé si tú has experimentado esto, pero si un individuo tiene un problema, una enfermedad, ¿sí?, voy a decir, yo estoy enfermo y le pido a Dios que me sane, me cure, me libere. Si yo le pido, ¿sí?, Él me sana y me libera. Nosotros creemos esto, ¿amén? Usted está enfermo de alguna cosa y usted le pide a Dios que le sane. Si Dios quiere, en su misericordia, me va a conceder esa sanación. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Eso creemos. Si alguien está enfermo y pide que oren por él para que se sane, puede ser que la acción de Dios termine sanando a esa persona. ¿Amén? Es importante. Entonces, si la familia es la que está enferma, si la familia es la que tiene un problema y nosotros le pedimos a Dios que sane a la familia, ¿quién se sana? La familia. La familia. ¿Sí me explico? Si tengo una persona, se sana una persona, pero si tengo una familia, se sana la familia. Al final, el libro de Daniel termina con la historia de Susana, vuelve al género hagádico y nos presenta a Susana, una mujer buena,
esposa, buena mamá, buena mujer, pero al parecer también muy guapa. Y acaban de nombrar dos, aquí están, no se alcanza a ver el segundo, pero se ve el primero, dos jueces nuevos en Israel, dos viejillos, coscolinos, si usted lee la historia, cascos ligeros, que quieren echarse al plato a la Susana. Quieren echarse al plato, ojalá entienda eso que estoy diciendo. Estoy hablando apocalípticamente acá yo ahora. Se la quieren echar al plato y Susana no se deja. Y entonces los viejitos les dicen, si no te dejas, entonces te vamos a acusar que te encontramos con alguien. ¿Usted sabe cuál era la pena de la persona que era infiel, que cometía adulterio, según Levítico? Lapidación. Muerte en lapidación. Y Susana dice, no me voy a meter con ustedes, hagan lo que quieran. Y la acusan, estos dos viejitos cosculinos, dos jueces, la acusan, que querían abusar de ella, ¿sí? Y ya casi la van a llevar a que cumpla su sentencia, y aparece Daniel, y Daniel le hace justicia. ¿Qué hace Daniel? Otra vez, Daniel es un anciano, es muy sabio, y le separa a los dos viejitos, y le pregunta a uno y al otro por separado, porque los dos dijeron que la encontraron debajo de un árbol, y se supone que en la casa de Susana había un jardín grande donde había muchos árboles. Y la versión de los dos viejitos es, ¿dónde la encontraron? Debajo de un árbol. Es que un muchacho que se escapó, con él ese muchacho fue que tuvo relaciones. Y entonces le pregunta una, ¿debajo de cuál árbol? ¿Cuál árbol era? Y uno dice, una acacia, me parece, y otro dice, un roble. Entonces dice, por su propia boca se condenan. Es decir, la estaban acusando falsamente. Al final, a los que les pasa o los termina yendo mal es a los dos jueces. De eso nos habla de alguna manera, ¿sí? La parte final del libro de Daniel. En la charla, yo se las voy a compartir ahí para que la repasen. En la charla que yo daba el jueves, así como de apertura o para que la gente viera la importancia de la batalla espiritual, hablaba de esta cuestión de hemos dejado de hacer batalla espiritual, ¿sí? Y es importante que hagamos batalla espiritual. En Marcos 16, 17 y 18, dice que en mi nombre expulsarán demonios. Los que crean, dice, Jesús se está dirigiendo a los apóstoles y les dice, los que crean en su palabra, en mi nombre, ¿sí? Y hace una lista de 5 cosas que harán, 5 cosas. Los que crean harán 5 cosas. La primera es expulsar demonios y la última es impondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Hablarán en lenguas, si toman veneno no les afectará, etcétera. Hay 5 cosas. Pero la que resaltan, expulsarán demonios en mi nombre. No, yo decía esta cuestión y explicaba por mucho tiempo hemos pensado que ¿quién puede echar al demonio? Pues el padre, el diácono, el obispo. Ellos pueden orar por liberación. Nosotros los laicos, pues no. Porque entonces el demonio nos va a pegar una revolcada. Nos va a ir mal. Pero en este pasaje de Marcos 16, 17, es la última parte del Evangelio de Marcos, habla de que los que crean en la predicación de los apóstoles, es decir, acá Jesús no está diciendo que ellos, ya les dijo antes a ellos, que ellos en su nombre expulsarán demonios, ellos los apóstoles, ¿ok? ¿Me sigue aquí? Aquí les está diciendo ahora, los que crean en la predicación de ustedes y se bauticen, expulsarán demonios. ¿Quién son los que creerán a través de los siglos? ¿O quién son los que creerán en la predicación de los apóstoles del siglo XXI? Pues es usted y soy yo. En el nombre de Jesús podemos expulsar los demonios. De hecho, yo explicaba el jueves, es imposible pensar como que el padre de mi parroquia va a venir a echar los demonios de todas las familias de la parroquia. No estoy seguro ni siquiera si el padre va a venir a hacer el de una sola familia o 10. El padre probablemente se va a enfocar en celebrar los sacramentos, en administrar la parroquia. El padre no va a andar de casa en casa echando los demonios que cada quien como familia, sí, le ha ido dando entrada en sus vidas o en sus familias.
Actualmente habemos entre 7.5 a 7.6 billones de seres humanos sobre la Tierra. Billones de seres humanos sobre la Tierra. De estos 7.5, 7.6, solamente 2 billones son creyentes religiosos de cualquier religión. Solamente 2 billones. ¿Sí? ¿Me sigue? Solamente 2 de los 7.6. De estos 2 billones, 1 billón son católicos. ¿Sí? Entonces, aquí nos quedan como 5.5, 5.6 billones de gente que no cree en nada. Agnósticos, ateos. La gran mayoría de los seres humanos en el siglo XXI no cree en Dios. ¿Sí? 2 o 2 y punto y algo billones, creen en algo o en alguien, son religiosos. Para 1 billón de católicos, existen más o menos, me parece que ya hay muchos menos, 500,000 de sacerdotes en el mundo. ¿Sí? Entonces, más o menos 5.5 billones son paganos, ¿sí? Entonces, imagínense que los sacerdotes van a hacer batalla espiritual por 500,000 por 1 billón de católicos, o por los 5.5 billones que ni siquiera creen. Es necesario, y eso es lo que yo enseñé el otro día, es necesario que usted y yo hagamos batalla espiritual. Primero por nuestra alma, que está en juego nuestra alma. El demonio quiere que usted y yo nos perdamos. Pero no se va a conformar con que usted y yo nos perdamos. El demonio quiere llevarse a usted y a toda su familia. Por eso muchas veces padecemos y sufrimos cosas a nivel familia. Entonces hay que orar por toda la familia. En batalla espiritual. Ahora, en Efesios 6:12, San Pablo dice que nuestra lucha es contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. No es contra carne y sangre. Es decir, la lucha del ser humano no es contra otro ser humano. La lucha del ser humano, la batalla espiritual es contra demonios que son mucho más fuertes que nosotros. ¿Sí? Son muchos más fuertes que nosotros. Ahora, es importante lo siguiente, esta lucha la hacemos agarrados de Dios, agarrados de Jesús. Ahí es que podemos. Yo decía el jueves, y esto es importante, todos tenemos problemas, en todas las familias tenemos problemas, algún problema. Mis hijos se están drogando, mi hija tiene depresión, mi sobrina está en problemas, mi primo se divorció, mi otra familia son disfuncionales, mucha violencia. Todos tenemos problemas de diferente índole y vamos viviendo con esos problemas. La situación es que nadie se pregunta por qué, ¿sí? ¿O qué está realmente detrás de estas cosas? ¿Por qué en mi familia están pasando estas cosas? ¿Por qué nos sucede esto? Lamentablemente, yo decía eso el jueves, nos hemos acostumbrado a vivir derrotados por algo o por alguien que ni siquiera hemos identificado bien. Si nosotros no hacemos nada, si usted y yo no hacemos nada para sacar a aquel que alguien invitó, nosotros invitamos, en el sentido de que somos parte de nuestra familia, Dios tampoco lo hará. Si usted y yo no hacemos nada, Dios no va a hacer nada por nosotros, aunque suene raro lo que estoy diciendo, y a este extremo. Si usted y yo no hacemos nada, Dios no va a hacer nada por usted y por mí. Uy, fuerte, pero es cierto. Si usted y yo no hacemos nada, Dios no va a hacer nada por nosotros. Pero si usted y yo nos decidimos a hacer batalla espiritual y a sacar al demonio de nuestras vidas, entonces Dios estará totalmente con nosotros y nos ayudará. Esto es importante. Si usted no quiere y no puede hacer nada y no decide hacer nada, no pasará nada. Su familia y mi familia seguirá más o menos en lo mismo. Mire, ¿qué pasa? Esto habla el padre Semácula en su seminario. Él dice que la maldad ha ido creciendo conforme pasan los años. La maldad en el mundo ha ido creciendo. ¿Lo ha notado o no? La maldad ha ido creciendo. Nosotros continuamos haciendo las mismas cosas. A veces vamos a misa, a veces rezamos,
a veces hacemos alguna novena, a veces cosas así, continuamos haciendo las mismas cosas. Y la maldad ha ido creciendo. El padre Semácula dice que de hecho el demonio, cuando hay mucha maldad, va acumulando poder. Y cuando el demonio acumula mucho poder, trae grandes desgracias para la humanidad. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, ¿cuántos muertos llevamos por la pandemia? ¿200,000 muertos por la pandemia? ¿Quién sabe el dato? ¿Cuántas personas van muertos por la pandemia? Bueno, van muchos. Pero estoy pensando que no pasa de 1,000,000, ¿cierto? Van como 200, 300,000 personas que han fallecido por la pandemia. En la Primera Guerra Mundial murieron aproximadamente 45 millones de personas. En la Primera Guerra Mundial murieron 45 millones de personas. Esos son los que murieron. Aparte que a toda la gente quedó mal. Son los que actualmente se murieron. Mucha gente quedó sin piernas, sin manos, sin dañados, con postraumático distress disorder, ¿no? Le llaman. 225,000 es muchísima gente. Pero mira, Segunda Guerra Mundial, entre 85 y 120 millones de personas murieron. En la Segunda Guerra Mundial, a final de los 40s, 85 o 125 millones de personas murieron. Muchísimos. Yo pongo aquí que nuestro pueblo, nuestro barrio, nuestra ciudad, cómo es hoy y cómo era antes. Yo no sé si usted ha experimentado esto, pero por ejemplo, yo crecí en un pueblo, ya mencioné, que se llama Romita, en Guanajuato, y en mi pueblo, hace 30 años, mi pueblo era súper pacífico, tranquilo. Usted podía andar a medianoche, a las 3, a las 5 de la mañana caminando por el pueblo y no pasaba nada. Nos conocíamos todos, no había gente que hacía maldad ni nada. Había los 2 o los 3 borrachitos del pueblo que eran los mismos, la gente los conocía, ¿sí? Lamentablemente, yo no sé de usted si ha de alguna manera conectado con su lugar de origen. Hoy mi pueblo donde yo soy, yo José Juan en Guanajuato, está lleno de drogas y de crimen organizado. Todos los muchachitos, desde jovencitos y de todas las edades, tienen problemas con la cuestión de las drogas. Casi todos los días en mi pueblo aparece alguien muerto. Las cosas han ido empeorando de manera progresiva. Lucas 16:8 dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Este pasaje está en el contexto, no sé si usted recuerda, Jesús cuenta que había un administrador que trabajaba para su amo y que era medio tranza, que le robaba las cosas a su amo, que hacía cosas chuecas, transeaba, hacía cosas mal. Y su amo se dio cuenta. Entonces se dio cuenta y decidió que lo iba a correr. Antes de que lo despida, el administrador empieza como que a regalarle 2 sacos de harina a aquel, otros 2 sacos de maíz a aquel, otros 2 sacos. Empieza a regalar cosas para que cuando lo despidan pueda recurrir a estas personas para que le ayuden ahora a él. En ese contexto, Jesús, volteando a ver cómo actuó aquel administrador astuto, malo, maldoso, injusto, ratero, actuó de manera inteligente. Y Jesús dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Ahora, es importante que entienda que Jesús no está tirándole un piropo al administrador ratero. Jesús está diciendo algo mucho más fuerte. Mira qué pasa. ¿Qué está diciendo Jesús? Es súper triste que los hijos de las tinieblas, aquellos que caminan en las cuestiones de Satanás, son más listos que los que caminan en el camino de Dios.
Es más, los que caminamos en el camino de Dios, este es el reclamo, estamos dormidos. No hacemos lo que nos toca. No hacemos lo que nos toca. Nos están comiendo el mandado, nos están ganando, la maldad parece que crece cada día más y nosotros tranquilos. Nosotros tranquilos. Jesús dice de una manera como doliéndose, como no es posible que estemos así. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. San Agustín de Hipona, analizando este pasaje, decía que Jesús no dice esto no porque el siervo aquel fuera precisamente un modelo a imitar, sino porque fue previsor para el futuro, a fin de que se avergüence, dice así, a fin de que se avergüence el cristiano que carece de esta determinación. Los hijos de la luz están dormidos. El Señor lo vio en su tiempo. Nosotros somos capaces de hacer algo, hermano. El mundo está mal, de verdad está mal. ¿Sí? Las familias están mal, de verdad están mal. Nosotros podemos hacer algo. Dios nos habilita para la batalla, pero tenemos que hacerla. La batalla, mira, el demonio no pelea con Dios. La batalla es con nosotros. El demonio no le hace batalla a Dios, no le hace guerra a Dios, siempre pierde. Con Dios no puede ganar. Lamentablemente, otra vez, en cuestiones del demonio y de cómo actúa, casi no nos enseñan en nuestros días. ¿Cuáles clases se ofrecen que hablen sobre esto? Casi no se ofrecen este tipo de clases o este tipo de cursos. De hecho, después del Vaticano II se dejó de hablar mucho de estas cosas. Pensamos como que era algo del pasado. Es más, yo puedo decir, hermano, el demonio está destruyendo la humanidad. El demonio está destruyendo a la iglesia. Uy, cuántas cosas incluso dentro de la iglesia. Todos los abusos, hasta los rangos más altos. Empezamos con los sacerdotes y luego obispos y luego cardenales. El demonio se fue colando. La cuestión de la pedofilia. Y muchas veces seguimos sin reconocer de dónde nos viene el golpe. Seguimos sin reconocer. Seguimos sin ver qué es lo que estamos enfrentando muchas veces. El obispo, Robert Barron escribió un libro que se llama Carta a una iglesia que sufre. Y en su librito deja entrever como esto que está pasando la iglesia, sí, es maldad humana, sí, es muchas cosas, sí tiene que ver con la responsabilidad personal, pero aguas, el demonio está destruyéndonos. Mira, existe, y esto lo menciona el padre, les voy a compartir este artículo. Existe algo que llaman el HEK 293. HEK 293, ¿sí? Son las siglas, HEK son las siglas en inglés para Human Embryo Kidneys. Human Embryo Kidneys. Kidneys es riñón o hígado. El kidney es el riñón. Riñón. El riñón. Es el riñón. Entonces, estamos hablando de riñones de embriones humanos. 293. En todas las culturas humanas, les explico, en todas las culturas humanas, esto es antropología científica, antropología religiosa, antropología científica. En todas las culturas humanas, desde las más antiguas, en todas pasó esto. Sentían en un proceso del desarrollo del ser humano que había un poder más allá de ellos, que para canjearse cosas de estos poderes que existían más allá de ellos, para canjearse cuestiones o necesidades o cosas que ellos necesitaban, ¿sí? De estos poderes, pues les ofrecían a estos poderes o a estos seres o a estos dioses o a lo que fuera, como le dijeran en su momento, le ofrecían sacrificios.
Se ofrecían sacrificios a estos poderes para que nos dieran algunas cosas. Esto pasó en todas las culturas. Se empezaban ofreciendo plantas, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que quería conseguir, plantas y conseguía alguna cosa. Pero si quería un favor poquito más grande, entonces animales pequeños. Ofrecían animales pequeños. Si quería un favor más grande, una situación más grande, pues animales más grandes. O se agregaba cantidad de animales. En todas las culturas pasó esto, en todas las culturas. Cuando se querían los favores más grandes de todos, los más grandes, entonces se ofrecían otros seres humanos. ¿Sí? Y en estos sacrificios, en muchas culturas, se hacía una doble cosa. Miren, se hacía una doble cosa. Una parte de la ofrenda del ser humano que se ofrecía, o de las plantas, o del animal, o de lo que fuera, una planta se ofrecía a los dioses y otra parte se comía. Esto es interesante, ¿sí? Y es interesante porque incluso en nuestra propia teología, en la teología sacramental de la Eucaristía, nosotros ofrecemos a Jesús como sacrificio y Jesús se entrega a nosotros como alimento. Otra vez, cuestiones de antropología y cuestiones de la cuestión teológica también nuestra, ¿no? Pero estoy diciendo, en nuestro tiempo existe esto, ¿sí? Que es partes de bebés abortados de manera concreta. ¿Qué dijimos que es el kidney? ¿El riñón? Los riñones de bebés abortados, ¿sí? Este compuesto químico que está reconocido, lo empezaron a poner en un montón de los alimentos que usted y yo consumimos. En un montón de los alimentos. Una de las empresas más grandes, terriblemente, en nuestros tiempos, es la cuestión de los niños abortados. Y entonces, al final, los abortos terminan siendo sacrificios humanos. Al final, son asesinatos o sacrificios humanos. Cuando yo, José Juan, como cosas que tienen este componente, y hay una lista, yo lo entregué en un artículo, una lista de un montón de artículos, muchos que nosotros consumimos, que tienen esto, que ellos dicen que le da sabor. Entonces, para ahorrar azúcar y ahorrar algunos sabores, empezaron a utilizar estos químicos que vienen de los riñones de los bebés abortados, ¿sí? Y se empezó a vender por grandes cantidades a estas empresas multibillonarias de alimentos y de otras cosas, porque se utilizan cosméticos, ¿no? Lo que se pone en la cara a la gente, en alimentos y en medicina, en estas tres cosas. Entonces, y muchas de estas cosas usted y yo las utilizamos, nos hacen como partícipes indirectos de este gran sacrificio ofrecido, otra vez, pues a estos poderes también. Y estamos hablando en el siglo XXI. Es impresionante, las cuestiones de satanismo están creciendo, las cuestiones estoy pensando en México, de la Santa Muerte, las cuestiones de brujería, las cuestiones de hechicería, de superstición. Es impresionante todo lo que hay, y a veces sin darnos cuenta existe lo que se llama el ocultismo. El ocultismo y el ocultismo, mira, hay uno que conocemos, pero el ocultismo, de ahí viene la palabra oculto, hay cosas que ni siquiera sabemos, y ahí está la presencia de Satanás. Le pertenece a Satanás y no nos hemos dado cuenta de eso. De eso vamos a hablar con calma el jueves. Estoy casi terminando. El Papa León XIII, a finales del siglo XIX, hay quien dice, es el Papa León XIII, él fue el que escribió la oración a San Miguel Arcángel, que el Señor le reveló que el siglo XX iba a ser un siglo donde el demonio iba a venir a hacer mucho daño a la humanidad. Por eso pide que la gente ore, y se empieza a orar después de todas las santas misas, la oración de exorcismo a San Miguel Arcángel, ¿no? Varias cosas interesantes acerca de León XIII. El Papa escribe muchas encíclicas, a lo mejor la más importante, Rerum Novarum, que es sobre justicia social, pero es el Papa también que empieza a invitar a la gente a volver al Espíritu Santo, a propósito de que Beata Elena Guerra, una monjita italiana, le manda cartas al Papa León XIII pidiéndole que lleve a la iglesia otra vez al aposento alto, es decir, que invite a la iglesia a que pida Espíritu Santo otra vez, que la iglesia está desmoronándose después del racionalismo por el Renacimiento,
Entonces, que necesita la fuerza del Espíritu de la oración. Esta señora, Beata Elena Guerra, que la hace Beata Juan 23, que le llaman apóstol del Espíritu Santo, es la que le manda cartas al Papa León XIII. Esto es antes del pentecostalismo moderno, ¿no? Que de alguna manera hace su boom con este señor que se llama William Seymour, que es un pastor protestante que tenía una iglesita por allá en Azusa Street, cerca de Los Ángeles o en Los Ángeles, ¿sí? Y que también hay una historia muy particular de él, la voy a contar mañana, ¿no? Y que desata todo el movimiento espiritual que termina siendo la renovación carismática o el pentecostalismo moderno, tanto en los católicos como en los cristianos protestantes, ¿no? Que en 1967 será en la Iglesia Católica con la renovación carismática, ¿no? Y después hablo de estos dos documentos que hablan sobre la sanación, ¿no? Instrucciones para la sanación y las directrices en el año 2000 y en el año 2007. Estoy terminando, esto es lo último. Algunos de ustedes han escuchado el relato de la historia de David, ¿no? De David, el rey David, ¿no? Y cómo Dios lo preparó, y con esto voy a cerrar el día de hoy con esta reflexión. En 1 Samuel 16 y 17 encontramos la historia de David. Primero la unción. El primer rey de Israel se llamó Saúl, pero Saúl era desobediente, era terco, hacía lo que le daba la gana, no escuchaba a Dios. Entonces, en el capítulo 16 nos empieza, cuando lees con calma, empieza a presentarnos, de alguna manera como el descenso, la caída del rey Saúl y el comienzo, la crecida, ¿sí? De alguna manera el proceso que llevará a David a ser rey de Israel. Entonces, Saúl como saliendo y David como entrando de manera creciente, nos narran estos dos capítulos. Entonces, desde la unción, David, ¿no? Que aquí no lo presenta como un muchachito. Si ves, a menudo pensamos que David era como chiquitito, flaquito, ñanguito, como un niño preadolescente o más chiquito que adolescente. Dice que era de sus hermanos el más joven, pero no quiere decir que era chiquitito. A veces pensamos eso. De hecho, la Biblia no asume eso. Pero tiene que enfrentar realmente a un tipo que es gigante, que medía entre 2 y 3 metros. Era un Shaquille O'Neal. No, impresionante, grandote, Goliat. Había guerra entre los filisteos y los judíos, y la guerra se había alargado por mucho tiempo y nadie ganaba. Entonces, al final lo que hacen es que un soldado de los filisteos se enfrenta a un soldado de los israelitas, y el que gane de los dos gana la batalla para todo el pueblo. Entonces, por 40 días, y era parte del rito, por 40 días tenía que salir el soldado de un lado y retar que saliera el de otro. Entonces, en este caso era el filisteo Goliat, que salió de las filas de los filisteos, ¿sí? Y desafiaba a los israelitas y les gritaba de cosas y a ver quién se anima, bola de gallinas, y no se animaba a nadie. Todos los días, por 40 días, en la mañana y en la tarde salía y hacía el desafío. En el día 40, cuando ya se va a acabar, por pura casualidad, otra vez, David no era guerrero. Su hermano, de hecho, Eliab, el hermano mayor de David, hijo de Jesé también, estaba en el ejército de Saúl, de los israelitas, era capitán. Pero nadie se animaba a enfrentar a Goliat. Y en el día 40, pues ya, viene la pérdida, la derrota, ni modo, nos van a destruir. Nadie se animó. Ese día vino a visitar a sus hermanos y a traerles de comer, ¿no? Nada más de pasada vino David y escuchó el desafío de Goliat y le pidió que quería ir a enfrentarlo. Su hermano Eliab, de hecho, lo regaña, lee con calma el texto, lo regaña así como que estás loquito, muchachito. ¿Sí? Otra vez, no era un niño, pero no era un guerrero. Según ellos, pues David no tenía ninguna experiencia militar. Ni su hermano se animaba. De hecho, va y le dice a su hermano que él lo va a enfrentar y su hermano lo regaña como regrésese para la casa, ándele, húyale. ¿Qué se cree usted, muchachito, no? De ahí David va con Saúl, ¿sí? Y Saúl le dice, mira, gracias, qué valiente, pero tú no puedes batirte. Este es un soldado impresionante, conoce de guerra, tiene mucha experiencia. Si quieres te presto mi armadura para que no te vaya tan mal. Ojo, esto también es una cosa importante en la interpretación. Saúl le ofrece su armadura, quiere decir que David no era chiquitito. Daúl podía ponerse la armadura de Saúl. Era un joven,
fornido probablemente, pero no de la talla de Goliat, ¿sí? Y luego pensamos, no, pues la onda, ¿qué va a ser? Como de risa. De hecho, el filisteo termina diciéndose como que, ¿por qué tú? ¿Acaso soy un perro para que vengas con piedras y una onda? ¿No? A veces despreciamos y pensamos que la onda como que, pobrecito, la onda que va a utilizar, ¿no? No le va a hacer daño y es, no, este es una, voy a decir, un arma de precisión. Y aunque nos parece sin chiste, y el que la está manejando sabe manejarla. Entonces viene a la batalla primero, y eso dice de hecho David, yo vengo en el nombre de Yahvé Shebaot. Yahvé Shebaot es el Dios de los ejércitos, aquel que tú has desafiado, ¿sí? Y viene y termina, conoce la historia, termina matando a Goliat. Le dice David, yo voy a ti en el nombre de Yahvé Shebaot, del Señor de los ejércitos. Y ese día David derrotó a Goliat. Una victoria grande, no solamente para David, que le ayudó a empezar a crecer en el pueblo a su imagen para llegar a ser rey, sino una victoria para todo el pueblo por la valentía de David. Una vez más, en esta semana usted y yo nos convertiremos en Daniel y nos convertiremos en David. Vamos a hacer batalla en nombre de toda nuestra familia. Y vamos a hacer batalla y enfrentar a lo que tengamos que enfrentar. A los gigantes, a los demonios, a las cosas, de verdad, literalmente, aunque suene raro lo que estoy diciendo ahorita, y tal no lo entiendan completamente, a los demonios, ¿sí? Que alguien en mi familia ha dejado entrar en mi familia. Para echarlos fuera en el nombre de Jesús. Para echarlos fuera en el nombre de Jesús. Y con esta herramienta que se llama, esta arma que se llama la oración, podemos hacerlo. ¿De qué vamos a hablar en el seminario? Entonces, el día de mañana, de estos 6 puntos, el día de mañana vamos a empezar a hablar de nuestra imagen de Dios, ¿sí? Más que una cuestión teológica o de teodicea, de que escribamos quién es Dios, es lo que nosotros decimos que es Dios, lo que entendemos por Dios. Mañana vamos a tratar de hablar de estos 2 puntos, de nuestra imagen de Dios y del ser humano, los 4 puntos cardinales. El miércoles vamos a hablar del genograma, de la familia, del sistema familiar. Vamos a trabajar con esto. El jueves vamos a hablar de las puertas de acceso de Satanás, ¿sí? Y el viernes vamos a hablar del libre albedrío y algunos textos bíblicos, ¿sí? Y del magisterio de la iglesia, de todo lo que hemos estado hablando o que vamos a hablar en esta semana. El sábado vamos a hacer oración. Entonces, más o menos así se divide. Hoy hicimos la introducción. Mañana vamos a hablar de nuestra imagen de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué el mal? ¿Por qué la enfermedad? ¿De dónde vienen estas cosas? Entonces, mañana vamos a hablar que existen 3 sistemas, el sistema de Dios, el sistema del ser humano y el sistema de Satanás. ¿Y cómo funciona cada uno de estos? Mañana vamos a hablar del sistema de Dios, el miércoles del sistema del ser humano, el jueves del sistema de Satanás. Y vamos a ir explicando con calma cada uno de estos 3. Mañana vamos a arrancar aquí.